Si tú te has encontrado alguna vez en una situación en la que te has visto obligado por responsabilidad a cuidar a otra persona, serás consciente del gran desgaste físico, mental y emocional que conlleva ser un cuidador. A menudo parece que como hay una persona que está en una situación complicada o que tiene un estado de salud complicado, es la única persona que sufre, es la única persona que lo pasa mal y es la única persona a la que hay que cuidar. Pero no debemos olvidar nunca que esa persona que está a su lado, que la acompaña, que la cuida, que le da soporte, que le da y le cubre las necesidades que por su condición no puede, también es una persona que sufre, también es una persona que no tiene recursos ilimitados y que también necesita descanso y volver a conectar. Saber cuidar al cuidador y sobre todo detectar si eres un cuidador y estás llegando a un punto de saturación y de agotamiento muy elevado es fundamental para garantizar que tanto el paciente en este caso como el cuidador pueden disfrutar de una buena salud por ambas partes. Que una persona necesite de tus cuidados no significa que debas no priorizarte a ti mismo, no cuidarte y no cubrir tus necesidades. Esto es tremendamente importante. Y lo digo porque me he encontrado muchas personas que llegan a sufrir un agotamiento muy grande a raíz de no priorizarse porque se ven obligados a tener que cuidar a otra persona. Y esto, además del propio agotamiento, conlleva una gran culpabilidad, porque encima me estoy sintiendo mal por tener que cuidar a esa persona cuando sé que es lo que quiero hacer y que la pobre lo está pasando mal. Y siento culpa por a veces no querer hacerlo o sentirme cansado y quizá parar un momento y decidir que ahora mismo no puedo atenderle. Muy buenas, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Mar Rodríguez de markrodríguez.com y en el episodio de hoy del podcast Emotivamente vamos a hablar precisamente de eso, de cómo cuidar al cuidador, de qué cosas debes tener en cuenta si eres tú un cuidador o si conoces a una persona cercana que es cuidadora, qué consejos debes utilizar, qué rutinas debes utilizar y qué cosas debes hacer para garantizar que el propio cuidador tiene un estado de salud óptimo para poder desarrollar su función tan importante y tan relevante. No es ninguna sorpresa que a día de hoy estamos en una sociedad, al menos en el país en el que me encuentro, que es España, que estamos ante una sociedad envejecida. Además de las propias personas que tienen enfermedades propiamente dichas, nos encontramos en una situación en la que cada vez la población de la tercera edad es más grande y eso requiere que, obviamente, también haya más cuidadores, porque son personas que empiezan a no valerse por sí mismas y que necesitan cuidados y atención de otras personas para poder desarrollar una vida normal. Al final, si no te has encontrado nunca en la situación de tener que cuidar a alguien, te puedo asegurar que es una tarea muy demandante, muy difícil y además muy poco valorada. Al final, tiene un gran alto de responsabilidad y no es únicamente prescribir medicamentos o únicamente pararte y decir, dar un abrazo, dar una comida, no. Significa que tú le estás dando tu tiempo, tu energía a esa persona y se la estás dedicando. Al principio, cuando empiezas a cuidar a una persona, no te das cuenta de todo lo que implica y no te das cuenta del gran desgaste que puedes generar. De hecho, hay una persona que cuando empieza a hacer esos cuidados, se crean como 4 etapas que te voy a describir a continuación, ¿no? Pero al final, sin darte cuenta, llegas a un punto en el que eres un cuidador y te olvidas de ti mismo. Es gracioso y es irónico, porque estás dando todos los cuidados a una persona, pero por otra parte no te los estás dando a ti. Es decir, estás priorizando muchísimo a esa persona y todos esos cuidados que le das a esa persona, probablemente gran parte de ellos te los tendrías que dar a ti mismo o a ti misma. Si hace poco que experimentas el hecho de estar cuidando a alguien o conoces a alguien que haga poquito que lo está haciendo, es posible que se encuentre en una de estas 4 etapas. Al principio es frecuente que haya una negación del problema, es decir, lo que se hace es negar y a medida que pasa el tiempo como que niegas el hecho de que te esté pasando factura, que no, que lo haces de buena manera, que lo haces de buena gana, que tienes energía, que tienes fuerza. Al principio niegas que eso te esté generando un impacto porque ciertamente te sientes bastante culpable. Después empiezas a buscar información, es decir, empiezas a ver qué implica esa enfermedad, cuánto tiempo va a durar, si necesitas cuidados extra, qué tipo de cuidados necesitas, si quizás necesitas cuidados especiales. Por otra parte, te organizas, es decir, miras a ver cómo puedes intentar cumplir con todas las obligaciones y no olvidarte de ti. Y por último, te adaptas. Pero ¿qué pasa? Que en la mayoría de ocasiones esta adaptación no es una adaptación real. Nos estamos adaptando a lo que esa persona necesita, pero no estamos adaptando lo que esa persona necesita a lo que yo necesito para garantizar que las dos partes estemos bien cuidadas, bien tratadas y con las necesidades cubiertas.
muchas veces la persona llega a un punto en el que dice, no, si estoy súper bien, si he conseguido adaptarlo todo, he conseguido cuadrarlo todo para que los dos estemos bien. Mentira, muchas veces es a costa del propio bienestar del cuidador que esa persona pueda tener las necesidades cubiertas, pero el cuidador poco a poco se va agotando, se va quemando y muchas veces, como no sabes lo que va a durar esa situación, no llegues o puedes llegar al punto en el que estés realmente exhausto. Pero ¿cómo realmente sé si estoy agotado? Pues te voy a enumerar una lista de síntomas, una lista de signos que te pueden dar a entender o que te pueden hacer pensar que es posible que estés llegando a un punto de agotamiento. Como te digo, a veces es difícil. ¿Por qué? Porque si es una persona que te importa, si es una persona muy relevante en tu vida, es muy posible que tú de manera consciente o inconsciente estés intentando evitar conectar y evitar ser consciente de esos signos de agotamiento porque te sabe mal, porque sabes que esa persona te necesita y porque sabes que le tienes que dar esos cuidados. Y es muy fácil que caigamos en la tentación de negar todo esto y no mirarlo. Pero, como te digo, te voy a enumerar una serie de signos, una serie de síntomas que te pueden indicar que estás entrando en esa fase de agotamiento. Primero, te sientes preocupado continuamente. Segundo, cansancio constante, estrés muy típico. Dormir muy poco. Tener problemas con el peso debido al cortisol en sangre, se producen procesos inflamatorios. Quizás recurres a la comida para intentar paliar un poquito esa ansiedad, ese malestar que estás sintiendo. Es fácil que te enfades con facilidad debido a esa situación prolongada de estrés, de ansiedad. Es mucho más fácil que tu humor esté más sensible, que te enfades más a menudo, que estés más irritable, que estés más irascible. Es totalmente normal y totalmente natural. Pierdes el interés por las cosas que solías disfrutar. Esto en psicología se le llama anedonia. Esa incapacidad para sentir placer por cosas que en su día lo hacía. Y esto significa que empiezas a estar agotado, que empiezas a estar cansado, que no tienes recursos ni para pasártelo bien. Imagínate el punto al que puedes estar llegando. Tristeza, obviamente, es decir, te sientes triste porque sientes que en tu vida únicamente se está centrando en cuidar a esa persona y te estás olvidando de todo lo demás. Y por último, en este caso, refiriéndome al cuerpo, tienes dolores de cabeza frecuentes o dolor y tensión corporal. Al final, piensa que tener o sentir estos síntomas, estos signos es totalmente frecuente. Además, en el 57,5% de los cuidadores se padece cansancio, fatiga, estrés, dolores de cabeza, articulares y insomnio. Ojo, en el 57,5%. En más de la mitad de los cuidadores se producen esos dolores de cabeza, dolores de espalda, tensiones, estrés, cansancio, en el 57,5%. Pero es que en el 43% tiene algún síntoma psicoafectivo, es decir, tristeza, irascibilidad, que están más irritables, que están más nerviosos, que tienen ansiedad. Y como consecuencia de esto, un 45,5% acaban yendo a la consulta del médico en busca de ansiolíticos, de benzodiazepinas, de alguna medicación que les permita soportar esta situación. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Y por qué te digo estos porcentajes? Te digo estos porcentajes porque si eres un cuidador o eres una persona que tiene de cerca a un cuidador, que quiero transmitirte el mensaje que no estás solo, que esa frustración, que esa irritabilidad, que ese cansancio, que esa tensión, que ese estrés no es algo que te ocurra a ti únicamente. Es decir, no estás fallando a esa persona a la que estás cuidando, no estás fallando a tu trabajo, no estás fallando a ese familiar, a ese amigo, a esa persona a la que tienes que cuidar. No la estás fallando por el hecho de sentirte así, sino que simplemente eres una persona humana que tienes una energía limitada, que no siempre vas a tener todos los recursos disponibles y que tú, como todos en la vida, todos, absolutamente todos, necesitas tu tiempo para descansar, necesitas tu tiempo para recuperarte. Eso no es un lujo, es una necesidad. Y creo que eso es un mensaje que voy a repetir muy a menudo. Descansar no es una opción, no es un privilegio, es una necesidad absoluta en todas las áreas de nuestra vida, porque necesitamos desconectar, necesitamos cargar pilas. Ahora bien, ¿qué debes saber para ser un mejor cuidador? Y ser un mejor cuidador no significa dar más cuidados, sino que los cuidados sean de mayor calidad. Al final, cuidar a una persona realmente te va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque si quieres que no, vas a tener que estar muy pendiente a muchas variables, vas a tener que dedicar mucho tiempo y energía. Pero pese a ello, no significa que tengas que hipotecar tu vida y que tengas que sacrificar tu propia vida a costa de cuidar a esa persona. ¿Por qué?
porque hay algunos consejos simples que puedes empezar a aplicar en tu vida que te pueden ayudar a gestionar y a lidiar mucho mejor esta situación sin la culpabilidad, pero garantizando que tienes un estado de salud óptimo. Te los voy a ir nombrando uno a uno para que los puedas ir apuntando o te puedas ir quedando con todos aquellos que sientas que te pueden venir mejor. El primero de todo es la autonomía. Es decir, no hagas cosas por esa persona que realmente pueda hacer ella misma. A menudo, como estamos con personas que tienen dificultades o que se encuentran en una situación complicada, tendemos a sobreproteger y tendemos a sobrehacer. Oye, tú estás ahí para acompañar y para cuidar, pero no para hacerle cosas que sí que puede hacer. No eres su mayordomo, no eres su mayordoma. Estás ahí para ayudar y para darle ese punto extra, esa ayuda extra que puede necesitar ante tareas que quizás no pueda hacer por sí mismo o por sí misma. Pero eso no significa que sean personas que no pueden hacer absolutamente nada. Por lo tanto, haz, entre comillas, lo justo y necesario. Al final, intenta solo ayudar a esa persona cuando de verdad sientas y veas que esa persona no puede hacerlo por sí misma, que realmente es incapaz de hacerlo. Tampoco le metas prisa, es decir, no esperes que, porque pueda hacerlo, lo pueda hacer además con la calidad, con la velocidad y con la intensidad que tú lo harías. Dale su tiempo, cada uno tiene su tiempo. Al final, cuando esa persona consiga realizar esa tarea y pueda hacerla, felicítale, refuerza ese comportamiento para que esa persona se sienta más fuerte, se sienta más capaz y que también pueda volver a repetir esa tarea. Súper importante. Hemos hablado de autonomía, hablemos de las rutinas. Súper importante mantener las rutinas de comidas y actividades, es decir, no sacrifiques tus necesidades básicas. Necesitas comer, necesitas descansar, necesitas despejar tu mente, hacer ejercicio. Ten rutinas marcadas. Intenta adecuar los cuidados con esas rutinas que sabes que te hacen bien, tu comida saludable, tu entrenamiento, tu rato de lectura, lo que sea, pero intenta en la medida de lo posible establecer rutinas que te permitan mantener todo aquello que te carga las pilas y que te genera bienestar. Otro punto súper importante, trabaja la autoestima, es decir, dentro de la propia relación de cuidador-cuidado, fomenta la autoestima tanto por su parte como por la tuya, es decir, es muy positivo a nivel emocional, a nivel mental, que le recuerdes a la otra persona que pese a necesitar cuidados, no es una persona que no vale para nada, no es una persona que no puede hacer nada por sí misma, no es una persona que haya perdido su valor, simplemente es una persona que por circunstancias de la vida o por situaciones más o menos puntuales requiere de sus cuidados, pero eso no significa que su valor como persona o lo que pueda aportar ya no exista. Súper importante que tengas en cuenta esto y en contrapartida que tengas en cuenta que una persona que cuida es una persona que tiene un alma muy caritativa, es una persona que está dispuesta a darle lo mejor que tiene a otra persona. Por lo tanto, yo creo que si eres un cuidador o tienes a un cuidador cerca, deberíamos valorar más el increíble trabajo que hacen a diario, porque muchas veces hacen cosas que los demás no queremos hacer, muchas veces están cuando los demás no podemos estar y muchas veces son los que les dan esperanza, les dan bienestar, sonrisas y alguna que otra alegría a esas personas que necesitan esos cuidados. Por lo tanto, si eres un cuidador o una cuidadora, te doy las gracias y te felicito por el gran trabajo que estás haciendo. Súper importante, la comunicación, por qué no decirlo, yo creo que la comunicación es algo básico y es algo súper necesario hacerlo de calidad en todas nuestras relaciones, sean laborales, profesionales, románticas, todo tipo de relaciones. La buena comunicación favorece el bienestar de ambos, tanto de cuidador como de cuidado. Al final, lo que debes intentar siempre es tener una comunicación lo más fluida posible y cuidada. Es decir, es súper importante que le demuestres a esa persona que estás cuidando que tienes tiempo para escucharle, que lo que tiene que decir es importante, que no sienta que es simplemente un paciente. No sabes la cantidad de personas que me llegan a la consulta y me dicen que cuando han ido al médico, cuando han ido a la consulta médica, se han sentido como trozos de carne, como simplemente les han preguntado las 4 cosas de rigor por quedar bien para acabarles recetando lo mismo de siempre. Es decir, no se han sentido tratados como personas. Y esto es algo triste, muy triste, porque nunca debemos olvidar que estamos tratando con personas, que esas personas tienen sus experiencias, sus sentimientos, sus pensamientos, y eso hay que darle la importancia que merece, porque es súper importante que la otra persona sienta que tiene su lugar en el mundo. Entonces, por tu parte, haz que esa persona se sienta escuchada, que esa persona se sienta importante, que esa persona siente que pese a que se encuentre en esa situación, todavía hay muchas cosas de su vida que puede determinar y que puede demostrar. Al final, es muy importante que la observes para detectar en cierta manera cuál es su estado emocional. Si está más triste, si está más alegre, si está más irritable, si está más frustrada, si está más decepcionada. Al final, haz preguntas.
Y sobre todo, tip muy importante, y este es válido para todo el que me esté escuchando, mírale a los ojos. Mirar a los ojos a alguien es realmente demostrarle que me importas, que te veo, que eres importante, que tienes tu lugar, que tienes tu sitio y que estoy aquí para ayudarte y para acompañarte. Mírale a los ojos, súper, súper importante. Y por último, a nivel de cuidados personales, ¿no? O sea, creo que es importante también tener en cuenta los cuidados personales, porque al final son el entorno, son el ecosistema que hace que todo funcione. Importante, súper importante el aseo. Es fácil que cuando una persona está siendo cuidada, a veces entra en un estado un poco depresivo, y como que tira la toalla y no quiere hacer nada. Súper importante hacerle entender a esa persona lo importante que es el cuidado personal y el aseo. Es decir, siempre hay que mostrar respeto hacia la persona que estás cuidando, pero también hay que mostrar que el aseo es algo importante para mí mismo. Por lo tanto, también asegúrate de tú tener una rutina de aseo absolutamente fundamental. Otro tip muy importante es dormir. Es decir, debes dormir, debes descansar. Yo entiendo que cuando estamos al cuidado de una persona, a veces es complicado dormir. Pero ya he hablado, de hecho en el anterior episodio del podcast, hablamos de la importancia del descanso. El descanso va a ser un 33% de tu vida. Un tercio de tu vida te lo vas a pasar descansando. Imagínate la cantidad de procesos que se realizan por la noche y que te sirven para recuperar energías y para limpiar tu cuerpo. Debes garantizar que descansas correctamente. En este sentido, te recomiendo pequeños tips para que puedas apuntar. Intenta ir a dormir cada día a la misma hora. Activa filtro de luz azul en tus dispositivos. Supleméntate con melatonina y magnesio antes de ir a dormir. Evita cualquier estimulante, alcohol, café, té, lo que sea, unas 6 horas antes de ir a dormir. Y en la medida de lo posible, haz cenas ligeras. No por el tema de engordar o no engordar, sino por el tema de que la digestión luego no te entorpezca el sueño. Súper, súper, súper importante. Al final, debes entender una cosa. Si eres un cuidador y eres una cuidadora, tienes que estar mejor que nunca. Porque ya no solo vas a tener que dedicar energía a cuidarte a ti mismo o a ti misma, sino que vas a tener a cargo a una persona que requiere unos cuidados, que requiere unas atenciones, que requiere unas curas quizás, que requiere una compañía, una comprensión. Por lo tanto, imagínate si este es un trabajo y un valor importante. Y también tienes derecho a sentir tristeza, a sentir frustración, a estar agobiado, a estar cansado, porque es un trabajo realmente complicado. Cualquier persona que me esté viendo, que me esté escuchando, que alguna vez se haya visto en la situación de tener que cuidar a alguien, te podrá asegurar que es uno de los trabajos más complicados, más demandantes y más desgastantes que existen. Por lo tanto, yo por mi parte, tú que me estás viendo, seas o no cuidador, creo que te mereces una felicitación, creo que te mereces un aplauso por la gran labor que haces. Espero que este episodio del podcast te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que te suscribas, dejes tu me gusta y tu comentario sobre qué te gustaría que habláramos en nuevos episodios, y que si me estás escuchando desde Spotify, que des estos 5 estrellas y, una vez más, date las gracias y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo.